Hoy vamos a hablar acerca de un profeta dentro de la serie Héroes de la Fe, y este profeta es Nehemías. Por favor, repitan conmigo: Nehemías. Muy bien, un personaje sumamente importante en la historia del pueblo de Dios. El nombre de Nehemías significa el Señor es consolación. El Señor da consuelo. Eso es lo que significa Nehemías. Y Nehemías surge en el año 445 antes de Cristo. Y quiero explicarles por qué es tan importante. Porque Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento, y entre el final de Malaquías y el principio de Mateo, donde aparece Juan el Bautista, hubo 400 años de silencio. Son los 400 años de silencio intertestamentario. Ahora, si estamos hablando del año 445 con Nehemías, significa que solo quedaban 45 años de profecías en el Antiguo Testamento, y luego vendría el silencio intertestamentario para que luego viniera el profeta que Dios usaría para preparar el camino para que Jesús empezara su ministerio, y este fue Juan el Bautista. Así es que es uno de los últimos profetas que aparece en el Antiguo Testamento. Nehemías en la última recta final de los últimos 45 años en los que Dios habló al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, históricamente, Nehemías aparece en lo que se llama el post-exilio, es decir, después del exilio del pueblo judío en Babilonia. Recordemos lo que había sucedido en los tiempos de Jeremías. El imperio de Babilonia tenía una peculiaridad, y es que no necesariamente hacía lo que hizo posteriormente el imperio romano, de llegar, conquistar una ciudad y establecerse como las autoridades en esa ciudad y cobrar impuestos a los habitantes de esa ciudad, sino que los de Babilonia lo que hacían era tomar cautivos a todos los moradores de la ciudad para llevarlos a la región donde ellos querían tenerlos, y destruir la ciudad por completo para asegurarse que estos que se llevaron cautivos no pudieran volver. Entonces, yo sé que todos hemos visto a Jerusalén en imágenes, en fotografías, probablemente en televisión. Todos podemos imaginarnos a Jerusalén. Ahora, quiero que se imaginen a Jerusalén en el entorno post-exilio de Babilonia. Estamos hablando de Jerusalén destruida por completo, derrumbada por completo. Los babilonios querían asegurarse de que los judíos no pudieran volver a casa. Entonces destruyeron sus casas, pero destrozaron también los muros. La muralla que rodeaba la ciudad de Jerusalén fue también derribada, pero se aseguraron no solamente de derribar toda la ciudad y especialmente los muros, sino que también, aparte de derribarla, la quemaron. Entonces hablamos de escombros consumidos por fuego, un color realmente negro oscuro, piedras quemadas por todos lados. Este era el panorama post-exilio. Cuando el imperio de Babilonia cae y se establece el imperio persa, este imperio persa permite que los judíos vuelvan de regreso a Jerusalén, que los judíos retornen más bien a Jerusalén. Cuando ellos regresan, encuentran ese panorama: destrozo y una ciudad quemada, escombros por todos lados. Y esa era la situación actual. No tenían dónde morar, no tenían dónde habitar, no tenían dónde adorar a Dios. No tenían protección, porque los muros, recordemos que eran sumamente importantes en la antigüedad. Los muros eran sinónimo de protección, eran sinónimo de protección. Entonces, la situación era devastadora. Ahora, ¿por qué es importante estudiar a Nehemías? Porque Santiago dijo que los profetas son mentores para nosotros. Santiago, el medio hermano de Jesús, dijo en el capítulo 5, versículo 10: amados hermanos, tomen como ejemplo
de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahora, ¿quiénes de nosotros estamos pasando en este momento por sufrimiento? ¿Quiénes de nosotros estamos pasando en este momento quizá por dolor, por devastación? Probablemente haya algo en nuestras vidas que esté en ruinas. Puede ser que haya un matrimonio que esté en ruinas. Puede ser que haya una relación de padres con hijos que esté en ruinas. Una familia que esté en ruinas. Una carrera que esté en ruinas. Una economía que esté en ruinas. Una empresa, un negocio, un trabajo que esté en ruina. Puede ser relaciones que estén en ruinas. ¿Qué es lo que está destrozado y que causa sufrimiento? Puede haber sido la pérdida de un ser amado que dejó tu corazón en ruinas. ¿Qué es lo que está hecho pedazos? ¿Qué es lo que está destruido en este momento? Entonces Santiago dice, si están pasando sufrimiento, tomen como ejemplo de paciencia a los profetas de Dios. ¿Y sabes quién es un ejemplo de paciencia como profeta de Dios? Precisamente Nehemías. Nehemías era un simple copero del rey. El copero del rey tenía muchos beneficios. El copero del rey estaba todo el tiempo con el rey. El copero del rey, su función era probar los alimentos o las bebidas antes que el rey, para proteger al rey de envenenamiento. Es decir, si había un vino que el rey iba a tomar, Nehemías tenía que probarlo, y entonces observaban a Nehemías. Si Nehemías no se moría y no se sentía mal, se lo pasaban al rey. Ese era el trabajo de Nehemías. Y curiosamente los judíos hallaban gracia con los reyes. Vemos a Daniel hallando gracia en Babilonia, y vemos ahora a Nehemías con gracia delante del rey Artajerjes del imperio persa. Así es que tenía una buena posición, y tal vez no le daban a él los mejores vinos, pero por lo menos les pegaba un trago, ¿verdad? Y podía después pasárselos al rey Artajerjes. Pero la idea es que él era un hombre ordinario con un trabajo en un buen lugar, sí, porque era dentro de la corte real, pero era un hombre ordinario, era un hombre común. Y él estaba viviendo en Susa. Susa era la capital del imperio persa. Ahora, ¿dónde está Susa? A 1120 kilómetros de Jerusalén. Es decir, él estaba lejos de Jerusalén, estaba en una realidad cómoda, lujos del palacio real, y dentro de esa comodidad, siendo un hombre ordinario, con un buen trabajo, un buen salario, y la distancia a Jerusalén, él se entera de un sufrimiento, de una carga. Se entera de que los judíos habían vuelto a Jerusalén y que habían encontrado destrozos, desastre, escombros, una ciudad quemada. Y Nehemías, en lugar de decir, pobrecitos, hasta allá están pasando penas, bueno, yo estoy aquí en el palacio, me quedo tranquilo, estoy cómodo, tengo mi trabajo, como es la postura de muchos cristianos actualmente. Vivir el evangelio para sí mismos. Y lastimosamente es porque eso se predica desde los púlpitos. El evangelio complacente, acomodar lo que la Biblia dice para tener una vida de éxito en un mundo caído. Qué ilógico. Qué ilógico pensar que se puede tener éxito en un mundo caído, donde la polilla y el orín corroen. Por cierto, hay un libro que dice, tu mejor vida ahora. Si tu mejor vida es ahora, significa que te vas a ir al infierno. Si esto que está en la tierra es lo mejor que vas a ver en la vida, significa que no vas a ir al cielo entonces. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Es porque Nehemías es inquietado por la desgracia que aconteció a su pueblo, y no se quedó en su comodidad. De hecho, él experimenta un luto, experimenta falta de apetito, empieza a orar por esa carga que tenía. ¿Y qué nos diría Nehemías en la actualidad? ¿Cuál sería el consejo de Nehemías? Reconstruir puede ser más difícil que construir, pero nada es imposible para Dios.
Empieza por limpiar los escombros y luego reedifica aquello que está en ruinas. Dios está contigo. ¿Y por qué es más difícil reconstruir que construir? Porque tienes que limpiar escombros. Probablemente el pasado te dejó escombros, ripio, basura, que hay que limpiar antes de reconstruir. Y por eso reconstruir es más difícil. Pero Dios está contigo. Dios está contigo. En eso que hay que reconstruir en tu vida, Dios es el que te dice: vamos, pon las manos sobre los ladrillos, sobre las piedras, y empieza a trabajar. Así es que vemos un hombre ordinario, sensible a la necesidad. Vamos a leer Nehemías 1, 1 al 4. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías, a finales del otoño, en el mes de Quisleu. Por favor, ese mes de Quisleu es el mes de diciembre. Digan conmigo: diciembre. Del año 20 del reinado del rey Artajerjes I, me encontraba en la fortaleza de Susa, es decir, la capital del imperio persa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio de Babilonia y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Aquí está la reacción de Nehemías. Un hombre ordinario que recibe la carga por una necesidad latente, que entonces se convierte en un hombre extraordinario. Sígueme con esto, por favor. Tú y yo somos personas comunes y corrientes, ordinarios. Pero en el momento en el que vemos una necesidad y decidimos cargar esa necesidad en nuestros corazones, Dios nos convierte en personas extraordinarias para realizar el trabajo que está en el corazón de Dios. En otras palabras, cuando tú dejas de vivir para ti mismo y para el egoísmo que este mundo ofrece, la corriente de este mundo, y empiezas a compartir el dolor o la carga que está en el corazón de Dios y lo asumes también como tuyo propio en tu corazón, Dios hace que pases de ser ordinario a ser extraordinario. ¿Por qué pasas a ser extraordinario? Simplemente porque Dios te empieza a usar. Dios te empieza a usar, Dios empieza a obrar, porque estás compartiendo la carga de su corazón. ¿Y cuál es la carga del corazón de Dios? Déjame decírtelo en una palabra: la destrucción que este mundo está realizando sobre sus hijos, la destrucción que este mundo está realizando sobre aquellos que están en el reino de las tinieblas. Están devastados, están en ruinas, no tienen un hogar, no se sienten en casa jamás, y ellos necesitan que se les construya una ciudad, que se les construya una casa, un hogar. Ellos necesitan muros que les protejan. Ellos necesitan escuchar del único que ofrece salvación, porque en ningún otro hay salvación sino solamente en Jesús. Por ende, cuando tú empiezas a cargar esto en tu corazón, y no solamente lo dejas en el corazón de Dios, sino que haces que la carga del corazón de Dios pase a tu propio corazón, pasas de ser ordinario a extraordinario. Mira, Jesús ofreció llevar tus cargas. ¿Por qué no ahora le decimos a Dios: déjame llevar tu carga en mi corazón? Y ser yo alguien dispuesto a sufrir por la necesidad de los otros, de los demás. Es más, Jeremías oró, ese fue su primer paso. Luego ayunó, pero lo que se entiende en el texto es que no tenía apetito, no podía comer. ¿Te ha pasado que estás tan triste que no tienes hambre? A mí no. Bueno, eso es lo que Nehemías experimentó. No tenía apetito simplemente por la tristeza que había en su corazón. Y luego también vemos que él lloraba, que sufría. Yo esta semana hablaba con mi esposa y le decía: tengo una comezón espiritual, y quiero explicarles qué es eso, porque fue lo único que pude más o menos
encontrar para explicarle a mi esposa lo que me estaba pasando. ¿Te ha sucedido que te pica la espalda, pero tan fuertemente que te desesperas y le dices, ay, mi amor, rascame aquí? Así me sentía yo espiritualmente esta semana, así me he sentido, porque estoy incómodo, siento que hay que hacer algo más, que no nos podemos quedar satisfechos con lo que hasta ahora hemos hecho, con nuestros 5 servicios dominicales y con los departamentos que hay. Yo sé que Dios tiene más todavía en su corazón y hay una carga, una necesidad latente. Solamente tienes que salir de estas 4 paredes y hay gente en ruinas. Y hay que llegar a reconstruir sus vidas. Y alguien tiene que hacerlo. Y alguien tiene que llorar por ellos, como Jesús lloró también cuando vio a Jerusalén. Alguien tiene que orar por ellos como Nehemías oró. Por cierto, si yo tuviera que describir el libro de Nehemías en 3 palabras, es oración, trabajo y lucha. Oración, trabajo y lucha. Oración, trabajo y lucha. Nehemías abre en el capítulo 1 orando. Durante todo el libro de Nehemías vemos que está orando constantemente, y el final del libro es una oración también. Era alguien que estaba en constante comunión con Dios. De hecho, Nehemías describe que oraba de día y de noche, oraba todo el tiempo. Pero alguien tiene que decidir salir de su comodidad, llevar la carga de Dios en su corazón, ser sensible, llorar, orar y ayunar por otros. Y entonces pasar de ser una persona ordinaria a una persona extraordinaria. ¿Sabes cómo sucedió con Nehemías? Era el copero del rey y fue nombrado gobernante de Judá, gobernador de Judá. Nehemías halla gracia delante del rey. Veamos el capítulo 2, versículos 1 al 5. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, ese mes de Nisán es abril. Quisleu vimos que era diciembre. El mes de Nisán es abril. 4 meses habían pasado durante el año 20 del reinado de Artajerjes. Le servía el vino al rey y, como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Ahora, vemos que él se enteró de la noticia en diciembre y que para abril seguía angustiado. Llevaba 4 meses de angustia, 4 meses de luto, de sufrimiento, 4 meses de estar llorando y orando y ayunando constantemente por la necesidad del pueblo que estaba en ruinas. Y les digo una cosa, y arriesgaba su vida, porque cuando estudio la historia de estos grandes imperios, el que le servía de mala gana al rey era condenado a muerte. Y el rey pudo haber interpretado la tristeza de Nehemías como que le estaba sirviendo de mala gana. Entonces vean lo que Nehemías dice: entonces quedé aterrado. Esto es lo que Nehemías dice: quedé aterrado, pensé que me iba a costar la vida el servirle con tristeza al rey. Pero le contesté, miren qué inteligente Nehemías: estoy triste, rey, pero viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Ahora vean cómo Dios, como escribió Salomón, inclina el corazón del rey a su voluntad y dice: el rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Y vean la reacción de Nehemías: después de orar al Dios del cielo, contesté. ¿Saben cómo le llamo a esto? Oración instantánea y disimulada. Porque tenía enfrente al rey y el rey le dice: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Nehemías, pensando seguramente en su corazón: Señor, ayúdame, guíame. Y empieza a hablar y le dice: si al rey le agrada, si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Y para este momento Nehemías ya sabía cuánto tiempo le tomaría el ir a Jerusalén. Para este momento Nehemías ya sabía los materiales necesarios para la reconstrucción de Jerusalén, porque de hecho le menciona al rey en esta parte de la historia lo que él necesitaba para reconstruir y las cartas necesarias para los gobernadores que estaban alrededor de Jerusalén. Entonces vemos una cualidad en Nehemías. Sí, puedes estar pasando por un luto,
Puedes estar pasando por sufrimiento, por dolor. Puedes estar pasando por momentos donde lloras mucho, pero también debes de orar. La clave es orar, porque si no, eso se convierte en depresión. Y la depresión es diabólica. La depresión en su contenido etimológico es muy parecida a la opresión y tiene que ver con demonios acosando la mente de una persona para inhabilitarla. Pero Nehemías, dentro de su sufrimiento, no se deprimió, sino que empezó a orar y a la vez a planificar. Porque en este momento ya sabía, necesito tanta madera, necesito esto para reconstruir, necesito una carta para este gobernador que está de este lado del río Jordán, necesito esta otra carta de parte del rey que me apoye. Y Nehemías estaba listo para realizar la labor. La opresión te inhabilita, la depresión te inhabilita, pero el luto de inconformidad con la situación te hace actuar, te hace planificar, te hace levantarte, te hace orar, te hace ayunar, te hace perseverar para cambiar la situación. Y esa es la diferencia. Entonces, Nehemías toma acción y el pueblo responde positivamente. Nehemías llevó un buen tiempo en llegar a Jerusalén. Desde Susa a Jerusalén, recordemos, eran 1120 kilómetros. Y al arribar a Jerusalén, no empieza a actuar de una vez, precipitadamente. Esto habla de sabiduría, porque se queda 3 días callado y esperaba que oscureciera para de noche ir a inspeccionar los alrededores de la ciudad de Jerusalén y poder darse cuenta del nivel de la calamidad. Y no le dijo a nadie de su plan. Ahora, vean esto. Un comentarista bíblico dice que Nehemías pudo ver mejor en la oscuridad la situación real de Jerusalén que muchos a la luz del día. De noche él fue capaz de darse cuenta de todo lo que hacía falta. Y muchos a la luz del día nunca pudieron ver esa necesidad. A veces es necesario que estemos en el valle de la sombra para hacernos sensibles a la necesidad de otros. Cuando atravesamos nosotros una tormenta, cuando atravesamos nosotros ese valle de la sombra que describe el salmista, muchas veces en esa oscuridad podemos divisar mejor la necesidad ajena y las ruinas ajenas. Y las ruinas que necesitamos reconstruir, incluso en nuestra propia vida. Y Nehemías, evidentemente, haya gracia delante del pueblo, porque llegó en humildad. Nehemías no llegó a decirle al pueblo, trabajen para mí. Nehemías llegó a decirle al pueblo, trabajen conmigo, que es muy distinto. Es muy distinto cuando tú le dices a alguien, trabaja para mí, a cuando le dices a alguien, ven, trabaja conmigo. Y así es como Jesús nos llamó. Jesús dijo, yo estoy con ustedes como el que sirve. Vengan y sirvan conmigo. Sean siervos conmigo. Esa es la humildad que Jesús requiere de nosotros. Y veamos que Nehemías logró convencer desde los altos funcionarios de Judá hasta la gente más pobre y sencilla. Dice Nehemías 2, 16, 18, los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro de la administración, pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. La Reina Valera 1960 dice, no estemos más en oprobio, no estemos más en vergüenza, no estemos más en destrucción, no estemos más en ruina, no estemos más en desgracia. Alguien tiene que tomar la decisión de salir de la situación como está. Alguien tiene que tomar la decisión de levantarse para que el panorama cambie y empezar a trabajar, empezar a cargar la primera piedra o a quitar el primer pedazo de escombro. Y veamos que empieza a decir también en el versículo 18, después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey Artajerjes. De inmediato contestaron, y esta fue una reacción inmediata del pueblo, sí, reconstruyamos la muralla, así que comenzaron la buena obra. Ahora, todo iba caminando de maravilla. Qué hermoso ver que el rey Artajerjes, aún siendo persa,
lo apoyó, le dio las cartas, dijo, bueno, en lugar de mi copero vas a ser ahora el gobernador de Judá, ve, reconstruye, aquí está para los materiales, dale, Nehemías. Llega Nehemías a la ciudad, encuentra a los judíos, obviamente en necesidad de reconstruir la ciudad, y entonces le dice, vamos a reconstruirla, salgamos del oprobio. Y todos los judíos dicen, desde el más rico hasta el más pobre, de las posiciones políticas diversas, de las posiciones religiosas diversas, dicen, sí, reconstruyamos la muralla, y todo está perfecto. Pero entonces viene la oposición inmediata. Oposición inmediata es lo que encuentra. Cuando todo parece estar bien en el panorama enfocado, la oposición inmediata viene y los motivos fueron cuestionados. Mira lo que dice Nehemías 2, 19 al 20. Y por cierto, vamos a encontrar tres personajes aquí. Sanballat, que era un oficial de Samaria, a Tobías, que era amonita. Recordemos que los amonitas eran enemigos de Dios. Y también vamos a encontrar a Gesem, el árabe. Y estos tres en contra de Nehemías. Pero estos tres, no es como que habían solo tres personas en contra de Nehemías, porque cada uno de ellos movía masas. Sanballat movía a todos los de Samaria, Tobías movía a todos los amonitas y Gesem movía a todos los árabes. Es decir, ellos tres podían movilizar a miles de personas en contra de Nehemías y el pueblo de Dios. Entonces veamos lo que pasa. El plan recibió oposición inmediata y los motivos fueron cuestionados. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. Y aquí cuestionan los motivos. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? ¿Y por qué decían eso? Porque las murallas eran para proteger. Entonces pensaban que reconstruir las murallas eran para hacer una guerra, rebelarse contra el rey. Yo contesté, dice Nehemías, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Es decir, Nehemías se planta delante de ellos y los pone en su lugar y les dice, ¿saben qué? Ustedes no son judíos, no tienen nada que ver con Jerusalén. Ustedes son samaritanos, amonitas y árabes. Y es lo que tú debes de hacer también. Cuando estás reconstruyendo algo, decirle al diablo, tú no tienes arte ni parte, tú no tienes cabida aquí, tú no tienes ni voz ni voto. Dios es el único que está en control de mi vida y yo voy a reconstruir lo que tengo que reconstruir. Y esa oposición es inmediata. Cada vez que vas a comenzar a hacer algo en el nombre de Dios, espera oposición inmediata y cuestionamiento del por qué lo haces. Lo hace para ser famoso, lo hace para ganar dinero, lo hace con una doble intención, lo hace hipócritamente. Van a cuestionar por qué lo hace siempre y van a estar en contra. Y ahora quiero hacer un paralelo entre la oposición que vivió Nehemías y la oposición que vivió Jesús. Nehemías reconstruyó a Jerusalén físicamente y Jesús reconstruyó al pueblo de Dios espiritualmente. Ahora, los dos reciben el mismo ataque y déjame decirte, es lo mismo que tú y yo vamos a experimentar en nuestras vidas. Jesús nace en un pesebre e inmediatamente Herodes da la orden de que maten a todos los niños menores de 2 años. Oposición inmediata, solo al nacer ya había oposición. Jesús llega a la sinagoga al empezar su ministerio a los 30 años y abre el rollo de Isaías y empieza a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para esto, esto y esto. E inmediatamente los judíos que lo escucharon en la sinagoga lo agarraron, lo llevaron a la cumbre de un monte para lanzarlo al abismo. Oposición inmediata, cuestionamiento constante, el por qué lo haces. Cuando Jesús hacía un milagro, le decían, ¿en nombre de quién haces esto? ¿Con qué autoridad haces esto? Te empiezan a cuestionar. Y esto evidentemente lleva al enemigo a plantearse un itinerario. El enemigo lleva miles de años funcionando sobre la tierra, este mundo caído. Y él trabaja de la misma manera. Y lo primero que pone para la oposición son burlas. Cuando se empieza a burlar la gente de ti, mira, seguro que naciste de nuevo, seguro que sos cristiano, seguro que ahora le vas a servir a Dios. ¿Y vos quién sos? Seguro que ahora vas a predicar. ¿Y vos quién sos? Burlas constantes. Miren lo que pasa
en Nehemías 4:1-3, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? Cuestionar sus capacidades. Eso es lo que el diablo hace constantemente. Así Dios te llamó, ¿y tú acaso puedes hacer eso? Tú eres un simple debilucho. Pero tú debes de responder: es necesario que yo mengue para que Él crezca. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y luego dice: ¿acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Sabes qué hicieron también? Se burlaron de la adoración que ellos presentaban a Dios. En ese momento un sacrificio representaba una ofrenda a Dios, representaba una adoración a Dios. En la actualidad la gente se burla de por qué sembramos en el reino de Dios, por qué le ofrendamos a Dios, por qué le damos a Dios. La gente se burla de cómo adoramos a Dios y lo pueden seguir haciendo porque jamás dejaremos de adorarle. ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Recordemos que la ciudad había sido destrozada y quemada al mismo tiempo. Y luego Tobías el amonita le pone la cereza al pastel diciendo lo siguiente: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Se empezó a burlar del trabajo que con tanto esfuerzo habían iniciado. Dios te llama a que empieces a hacer una obra específica. Lo primero es oposición, cuestionamiento y luego burlas. Y las burlas es sobre la obra que concretamente has empezado a hacer. El enemigo se burla de los frutos. Como Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Lo que el enemigo trata de hacer es menospreciar tus frutos para hacerte pensar que no valen y no son importantes. Llevaban mucho esfuerzo y habían empezado solamente a reconstruir una parte, y Tobías dice: ay, si se les para un zorro ahí, va a derribar eso. Burla constante, burla constante. Pero Jesús también recibió burlas. Se burlaron de él los guardias que lo golpearon. Se burlaron de él los gobernantes que dijeron: si salvó a otros, que se salve a sí mismo. Se burlaron de él cuando pusieron un inscrito sobre su cruz que decía: he aquí el rey de los judíos. Y probablemente se burlen de nosotros también. Pero ¿saben cómo responde Nehemías ante las burlas? Con oración. Un consejo: no argumentes con Satanás. No argumentes con Satanás. Si Tobías te dice: ese muro se va a caer con una simple zorra, no le digas: déjame traer una zorra a ver si es cierto. Ponte a orar. Habla con el que te llamó a hacer esa buena obra y no interrumpas la obra a pesar de las burlas. Luego sufrieron conspiración. La conspiración es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para hacer algo en contra de alguien. Y esta conspiración venía de samaritanos, amonitas y árabes y asdodeos también. Vamos a ver lo que dice en Nehemías 4:7-9. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén. Eso es conspiración. Y causar confusión entre nosotros. Así que oramos nuevamente. La respuesta ante la burla fue oración. La respuesta ante la conspiración es oración. Dice: así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Jesús también sufrió conspiración. Judas se puso de acuerdo con los judíos y los judíos de acuerdo con los romanos para apresarlo y para crucificarle. Luego enfrentaron desánimo. Evidentemente, si se burlaron y luego conspiraron contra ellos, enfrentaron desánimo. Además había muchos escombros. El versículo 10 del capítulo 4: entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores estaban
cansando y los escombros que quedaban por sacar eran demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Ahora, ojo con esto, porque escombros es sinónimo de desánimo. Escombros es sinónimo de desánimo. Muchas veces hay personas que dicen, voy a reconstruir esto en mi vida, pero cuando llegan con el ánimo de reconstruir, lo que encuentran son escombros. Y por ende dicen, es muy difícil. Todos los escombros del pasado, las piedras calcinadas, hay que quitarlas antes de empezar a reconstruir. Y esto es lo que a muchos les desanima. Pero lo que hoy Dios te dice es, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Entonces, deja de pensar si hay que mover o no los escombros. Hay que moverlos sí o sí. Empieza por recoger la primera piedra calcinada y quítala para empezar a construir algo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero este es un trabajo que Dios tiene para ti. Mueve los escombros y que Dios te ayude a edificar todo lo nuevo en tu vida. De hecho, alguien podría pensar que Jesús no sufrió desánimo, pero déjame aclararte que sí. Sufrió cansancio, hambre y sed. Y cuando estuvo en el Getsemaní, él dijo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Y lo dijo en 3 ocasiones. ¿Saben por qué tenía desánimo? Porque no tenía ánimo de ir a la cruz. Él no sentía ganas de ir a la cruz. Eso es desánimo. Y tú y yo podemos estar enfrentando lo mismo. Tenemos una obra por delante. La obra no es fácil, la obra no es sencilla. La obra conlleva valentía. Son retos enormes. Son retos más grandes que nosotros, porque vienen del cielo. Son obras que nos superan a nosotros en cuanto a nuestras capacidades. Por eso todo funciona en base a fe. Y esa obra de Dios es la que nosotros hemos sido escogidos para realizar. Pero evidentemente, de burlas a conspiración, a desánimo, entonces lo que corresponde ahora es miedo. Tuvieron miedo. Nehemías 4:12 al 14. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, y esto fue realmente exactamente 10 veces. 10 veces llegaron a decir, llegarán de todos lados y nos atacarán, de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchan por sus hermanos, sus hijos, sus hijas y sus esposas y sus casas. Ahora, quiero explicarte esto. Está comprobado bíblicamente que un mismo corazón puede tener fe e incredulidad. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre que le dijo a Jesús, sí Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad? Es decir, alguien puede tener fe e incredulidad en su corazón. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo el milagro. Porque había credulidad en medio de la incredulidad. Y cuando tú enfrentas el miedo, puede ser que en tu mismo corazón haya parte de fe y parte de miedo. De hecho, la fe puede ser medida. Y Jesús dijo que un granito de mostaza era el tamaño mínimo e indispensable. Y puede ser que si tu fe es del tamaño de un granito de mostaza y está en tu corazón ese granito de mostaza, pero está tu corazón también lleno de miedo, aférrate al granito de mostaza y pon ese granito de mostaza en medio de tu miedo en las manos correctas y dile, Dios, úsame. Y algo que me gusta de Nehemías es que Dios, teniendo la capacidad de reconstruir así, prefiere que lo hagan las manos de sus siervos. Entonces toma ese granito de mostaza y recuérdate de quién es tu Dios, lo grande que es Dios y quién está contigo.
en medio de tu miedo y de tu temor. Y alguien puede decir, pastor, pero Jesús no tuvo miedo. Bueno, déjame decirte que la hematohidrosis que él experimentó en el Getsemaní, que es sudar sangre, es el reflejo de pánico, de estrés y de miedo, porque sabía que le acontecía la peor de las muertes de la historia de toda la humanidad. Jesús nos comprende en absolutamente todo. Y entonces no tuvieron más opción que trabajar y pelear. Mira lo que pasa en el capítulo 4, versículos 16 al 18. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, y ojo con esto, escudos, arcos y cotas de malla. La cota de malla era como una coraza. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga, es decir, en una mano la piedra para construir y con la otra un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado, es decir, podían estar construyendo, pero siempre con una espada lista. El que tocaba la trompeta, es decir, el atalaya, se quedó con Nehemías para tocar la alarma. Ahora, quiero que vean esta descripción. Aquí se está describiendo una especie de armadura de la época. Cuando Pablo nos habla acerca de la armadura de Dios en Efesios, ya era una época en la que había progresado lo que eran los implementos de batalla. Pero Nehemías estaba hablando aquí de la armadura en el contexto donde él estaba en ese momento, 445 años antes de Cristo. Y entonces dice, tienen lanzas, pero es interesante que dice, tienen el escudo. ¿Y el escudo qué significa? El escudo es el escudo de la fe. Tienes que librar la batalla y necesitas el escudo de la fe. Pero también Nehemías dijo que tenían una cota de malla, y esa cota de malla viene a ser precisamente como la coraza, que significa la justicia, que representa la justicia. Y también habla de espadas, que nunca dejaron la espada. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así es que la batalla en la actualidad pasó de ser física a ser espiritual. Pablo dijo, porque no tienen lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, todo aquel que le sirve a Dios tiene que estar consciente de esto. Si tú dices hoy, voy a servirte, Dios, tienes que estar consciente de esto. Vas a la guerra. Todo aquel que dice, voy a tomar este proyecto de Dios en mis manos, voy a tomar este trabajo que está en el corazón de Dios en mis manos, voy a hacer la obra de Dios. En ese momento que tú dices eso, vas a la guerra y vas a realizar la obra mientras peleas. Es simultáneo, en todo momento. Los pastores podemos decírtelo por experiencia. Todo el tiempo trabajamos y peleamos la buena batalla. Por eso Pablo dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Mi carrera era servirles a ustedes, era edificarlos a ustedes. Guardar la fe significaba guardar la doctrina, predicarles la palabra de Dios, pero también peleé la batalla. Y tienes que estar consciente. El hacer la obra que Dios me llamó a hacer es pelear. Y es pelear contra el enemigo, contra aquel que va a traer todo lo que Nehemías sufrió, todo lo que Jesús padeció. Pero en ambos casos vemos victoria, tanto de Nehemías como en el caso de Jesús. Aunque haya oposición, vas a ver la victoria. Enfrentaron constante distracción e interrupción también. Así que Sanballat y Gesem me enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño. De modo que les respondí con el siguiente mensaje. Y este es el mensaje que me encanta. Dice, estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. En la Reina Valera 1960 dice, estoy ocupado en una gran obra, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo mismo. No me van a interrumpir, no me van a distraer. Voy a seguir con mi mano en la espada y mi mano en la piedra. Y en cada una de las cosas que Nehemías se enfrentó,
vemos que nunca interrumpió la obra que Dios le había confiado en sus manos. Perseveró ante la burla, ante la conspiración, ante toda oposición. Siguió haciendo la obra. Ante las distracciones e interrupciones, siguió haciendo la obra. Jesús recibió constante interrupción también. Cada vez que Jesús hacía un milagro, allí estaban los fariseos para cuestionarlo. Cada vez que Jesús enseñaba algo, allí estaban los fariseos para contradecirle, para decir que las cosas eran diferentes. Jesús sabe lo que es experimentar interrupciones, pero Jesús en todo momento se enfocó en la obra que vino a hacer por nosotros. Por eso Pablo dice: poniendo tu mirada y tus ojos firmes y fijamente en el autor y consumador de la fe. Es decir, no te distraigas, no voltees a ver. Cuando Pedro volteó a ver al ventarrón cuando estaba caminando sobre el mar, se hundió. Si te distraes, te hundes. Fija tus ojos en Cristo y sigue trabajando, sigue peleando. Luego vemos que padecieron calumnia y difamación. La quinta vez que el sirviente de Sanballat llegó con una carta abierta en su mano, esta carta decía, y ojo con estas tres palabras: circula un rumor. ¿Saben cuál es el equivalente de esas tres palabras en nuestro contexto actual? Dicen que. Cada vez que yo oigo a una persona decirme, dicen que, yo sé que el que viene a hablarme es Satanás. Lo que viene detrás del dicen que es un chisme. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro se le acercó a Jesús y le dijo: Jesús, de ninguna manera te acontezca que tú sufras y padezcas en la cruz y que mueras? Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Satanás, Pedro era Satanás, evidentemente no, pero en ese preciso momento la boca de Pedro estaba siendo usada por Satanás. Y cuando tú escuches el dicen que, prepárate, porque es muy probable que lo que viene es un chisme destructivo, una mentira ingeniada por Satanás para difamar a sus siervos, para difamar a la iglesia, a la obra de Dios, para difamarte a ti, para difamar a tus seres queridos. Satanás es el padre de la mentira y por ende el chisme es su especialidad. Circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem me asegura que es cierto, que tú y los judíos piensan rebelarse y por eso construyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. También informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Y yo respondí, dice Nehemías, todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. Solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Más decidido que nunca. Cuando les hablé acerca de cómo responder ante el llamado de Dios y estudiamos las 6 fases de la fe, les dije que había que invertirlo todo. Pablo dijo: yo gastaré todo lo mío y a mí mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Ahora, invertimos todo, no se refiere solo a dinero, se refiere a tiempo, se refiere a esfuerzo, se refiere a energía, también se refiere a reputación. Y hoy quiero darte una verdad que está en el libro de Nehemías. La obra de Dios es más importante que la reputación. Y si por hacer la obra de Dios te va a costar tu reputación, considérate dichoso, porque Jesús dijo en las 9 bienaventuranzas del Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Jesús también fue calumniado y vituperado. Jesús también fue difamado. Cuando Jesús echó fuera un demonio, los fariseos dijeron: él echa a los demonios fuera en nombre de Belcebú. Y fue ahí donde Jesús habló acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nehemías también enfrentó amenazas e intimidación. Nehemías 6, 10, 11, 19. Más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Delanía,
y nieto de Mehetabel, que estaba recluido en su casa. ¿Saben por qué estaba recluido en su casa este judío? Porque no quería trabajar en la reedificación de los muros. Me dijo: reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Pero yo respondí: ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías y luego le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. Déjame decirte que podemos concluir de este texto: la obra de Dios es más importante que nuestra vida, que nuestra propia vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Nehemías dijo: yo no me voy a esconder. No me voy a esconder. Me amenazan con matarme, yo no me voy a esconder. Yo voy a seguir realizando la obra que Dios puso en mis manos. Jesús también recibió amenazas constantes por parte de los judíos, intimidación por parte de los fariseos. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Nehemías 6:15. Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Según los expertos, reconstruir una muralla de esa magnitud hubiera tomado entre 2 a 3 años. Pero Dios los guió. Dios estuvo con ellos. Nehemías logró armar 42 grupos de judíos que trabajaron constantemente y arduamente. Y el resultado fue que, a pesar de toda la oposición, la obra se completó. Ahora, Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y los judíos se indignaron y dijeron: ¿cómo es posible que en 3 días levantes algo que tomó 46 años en construir? Es el caso de Nehemías. ¿Cómo es posible que en 52 días levantes las murallas que tomarían años en reconstruir? Y esta es la palabra de Dios para ti. Sígueme, por favor. Puede ser que lleves años de solamente ver ruinas, pero en tan solo unos pocos días Jesús puede levantarte de los escombros. El pronóstico quizá de médicos es malo, el pronóstico de los abogados quizá sea malo, el pronóstico financiero sea malo, los problemas matrimoniales quizás sean malos, los problemas con tus hijos, con tu empresa, con tu trabajo, con tu situación actual. Pero lo que está pronosticado para ser restaurado en años puede tomar solamente días en las manos de Dios, si tan solo confías en Él, si tan solo descansas en Él. Ellos terminaron la muralla y dijeron: la obra está lista. Jesús dijo desde la cruz: consumado es. Todo está terminado. Todo está listo. Ahora yo quisiera pedirte que te pongas de pie un momento, por favor. Y quiero que entiendas esto. Los judíos terminaron la muralla en el momento menos preciso. Los judíos terminaron la muralla en el momento menos preciso. En un momento donde estaban siendo enfrentados por diferentes grupos de enemigos de Dios y de su pueblo. Pero también era la época de más calor en el desierto de Israel. La época de más calor, el momento menos propicio.
Es el que Dios escogió para que la obra fuera terminada. ¿Y saben cuál fue el momento quizá menos propicio para que Jesús terminara la obra? La cruz. Estaba escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. En un momento en que Jesús se hizo maldito por ti y por mí, en el momento de su mayor sufrimiento, dolor y soledad, porque dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es donde Él dice: consumado es. Quizás el momento menos propicio para que tú puedas ver restaurado lo que anhelas ver en tu vida, lo que anhelas en tu vida. Puede hacer que sea un desierto lleno de calor, un momento de demasiado dolor y sufrimiento. Pero aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla, aún en el momento menos propicio para los hombres. ¿Sabes? Hoy puedes pasar de ser una persona ordinaria a ser una persona extraordinaria, pero no para una vanagloria, sino para un servicio. La persona ordinaria es aquella que vive para sí misma. La persona ordinaria es egoísta. La persona ordinaria se interesa solamente de sus asuntos. Tiene miopía espiritual. Solamente le interesa lo que está más cerca. Pero la persona extraordinaria es capaz de llorar por el sufrimiento ajeno. La persona extraordinaria es capaz de salir de su comodidad para hacer lo que Dios quiere que haga. La persona extraordinaria es capaz de percibir el dolor y la carga del corazón de Dios por los que están en ruinas. La persona ordinaria es egoísta. La persona extraordinaria lo entrega todo por la causa de Cristo. La persona extraordinaria invierte todo. La persona extraordinaria está dispuesta a dar incluso su vida, su reputación, a dar sus recursos. La persona extraordinaria que marca la diferencia en el corazón de Dios puede ser que tenga limitaciones y debilidades, pero si comparte el peso que hay en el corazón de Dios, Dios promete usarla. Hoy yo quisiera que la iglesia, la congregación, pasara de ser ordinaria a ser extraordinaria, y que vieran a Dios usarlo sobrenaturalmente, que puedan gloriarse en sus debilidades, sabiendo que Dios se fortalece en ellas, pero que no abandonen la carga que hay en el corazón de Dios por los que están en ruinas. Vamos a poner manos en la obra. Y te digo, una vez que el Rey de Reyes te dice hazlo, una vez que tus hermanos te dicen vamos contigo, oposición inmediata, espérala. Oposición inmediata, cuestionamiento de tus razones, espéralo, pero no interrumpas la obra. También puedes esperar burlas, pero no interrumpas la obra. Conspiración, se van a levantar en tu contra, pero 1000 pueden caer a un lado y 10,000 al otro, y a ti no te van a tocar. Puede venir el desánimo por la cantidad de escombros, por las piedras calcinadas que dejó el pasado. Muévelas, cárgalas, no te detengas. Puede venir el miedo, pero recuérdate que en el fondo de todo ese miedo hay un granito de mostaza que se llama fe. No te olvides de tu espada, de la armadura de Dios. Construye con una mano y pelea con la otra. No permitas la distracción y la interrupción. ¿Sabes cuál es la distracción? Muchas veces el pecado. El pecado es una interrupción para hacer la obra de Dios.
Sin santidad nadie verá a Dios, y sin santidad nadie verá la obra completada de Dios. No dejes que haya interrupciones. Y si viene la calumnia y la difamación, déjame decirte, hay un galardón inmenso. Mientras tu reputación mengua más delante de los hombres, tu reputación crece en el cielo. El que niega a Jesús delante de los hombres es negado por Jesús en el cielo. Pero el que proclama a Jesús entre los hombres es proclamado en el cielo. Si hacen pedazos mi reputación en esta tierra, tengo la mejor reputación en el cielo. Y eso es lo que cuenta. Si hay amenazas e intimidación, la obra no se interrumpe, porque la obra es más importante que yo. Yo puedo dejar de existir en esta tierra y la obra no dejará de existir. La obra es superior a mi propia vida terrenal. Así es que estoy dispuesto a decirle a Dios, si es necesario dar mi vida, la doy, porque tu obra es lo más importante. Y esa obra también Dios la puede hacer en tu vida, en tu corazón. Y hoy quiero dar esta palabra específica para todos aquellos que tienen escombros del pasado y que hay algo en sus vidas que está en ruinas. Quiero darles la esperanza de gloria que es Jesús, el autor y el consumador de la fe. Jesús está contigo. Él sabe la situación, Él conoce la situación, conoce cada piedra calcinada que hay en tu corazón y te anima con cada piedra que necesitas levantar y te dice: límpialo, límpialo, vamos a reconstruirlo todo. Yo he dicho que voy a hacer algo nuevo, ¿acaso no te das cuenta? Es lo que Dios dice en su palabra. Yo he dicho que voy a hacer cosa nueva contigo. Vamos a limpiar los escombros del ayer, del pasado. No pongas tu mirada en el pasado, solo límpialo, solo quítalo y reconstruyamos tu vida. Señor, gracias por habernos hablado en esta mañana. Yo quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que necesitas a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo, con tu corazón y con tus labios. Repite conmigo: Señor Jesús. Vamos, ora, dile: Señor Jesús, te necesito, te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria. Hoy me aferro a ti. Toma el trono de mi corazón y sálvame. En tu nombre, Jesús, hemos orado.